Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa en el Monte de la Gracia, aquí para bendecirles, aquí para fortalecerles a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, que es la preciosa persona que nos ayuda cada día, dándole gracias a don Andy Torres, a Radio Costa Rica y bendiciendo el nombre de Jehová. El nombre de Jesús. Y hoy tengo una invitada, una amiga, y yo quiero que ella se presente y les salude en esta tarde. Bendiciones, amados hermanos y personas que nos escuchan a través de Radio Costa Rica, a través del radio y de Facebook Live. Les enviamos un cordial saludo con todo nuestro amor. Es un honor estar aquí para compartir un poco de las enseñanzas de la palabra del Señor. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Y queremos recordarte que todos nuestros programas están en el canal de YouTube, ahí los puedes buscar y vas a ser muy bendecido, te lo aseguramos, por la gracia del Señor. Y bueno, vamos a empezar el programa. Primeramente vamos a orar unos minutitos. Ya sabes que si tienes una petición, con mucho gusto, nosotros siempre estamos orando, estamos clamando a Dios por cada petición que nos entra a nuestros Facebooks o a nuestros WhatsApp o conociendo a gente en vida personal también, así que puedes hacerlo y con todo gusto vamos a estar clamando a Dios. Así que voy a pedirle a Karen que ella ore unos minutos por ti, que estás ahí. Con todo gusto. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad de estar en este lugar, porque tú has guardado nuestras vidas, nos has cuidado y porque tú tienes un propósito en esta tarde. Que en este día podamos escuchar el consejo de tu palabra, que en este día seamos fortalecidos, que en este día podamos recibir entendimiento de lo que tú nos quieres enseñar. Oro por todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, para que también su corazón reciba de tu palabra, que su corazón y su mente reciban de ti, Señor, y que haya una transformación a través de tu Espíritu en este día, Señor. Padre, yo oro bendiciendo este lugar, oro bendiciendo a cada persona que nos escucha, Señor, y que este día sea un día de bendición y que a partir de hoy nuestra mentalidad sea cambiada, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, así sea. Y debes de estar muy pendiente para escuchar lo que el Señor en este momento ha puesto en nuestras vidas y a través de Radio Costa Rica elevándole las ideas y el volumen a los pensamientos de Dios, que es importantísimo, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a don Henry que nos ponga el título del programa de hoy. Mira qué importante, viviendo en victoria y viviendo en autoridad. Entonces, para comenzar el tema, vamos a empezar explicando un poquito acerca de qué significa vivir en victoria, qué significa vivir en autoridad, ¿verdad, Karencita? Claro que sí. En la siguiente filmina podemos leer un versículo de la palabra. Primero dice que es autoridad. Dice que es la facultad o derecho de mandar o gobernar. Hay un versículo en la palabra muy importante que dice en Lucas 10:19, he aquí yo os doy autoridad, potestad, que es lo mismo, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Explicamos un poco qué es la palabra autoridad. Es una facultad que Dios nos ha entregado a través de su palabra a nosotros. Aquí tengo unos apuntes que dice, un juez representa a alguien que conoce la ley y es ejecutor de esa ley. Eso se llama autoridad. Asimismo, todo aquel que conoce la ley de Dios, que está en su palabra, obtiene autoridad en el mundo espiritual para ejecutar sentencias sobre el enemigo. Recordemos que el mundo espiritual es un mundo que existe. Es algo que no se ve con ojos naturales, sino con ojos del espíritu. Y es sobre ese mundo espiritual que el Señor nos ha entregado a través de su palabra autoridad sobre nuestro enemigo. El enemigo reconoce la investidura de autoridad en una persona de Dios, una persona que sabe lo que porta dentro de sí. ¿Qué sucede con un juez? Él conoce la autoridad que le ha sido dada, entregada por la investidura de la ejecución de su profesión. Entonces él tiene la autoridad, la potestad de ejecutar sentencia sobre las personas que han infringido esa ley. De esa manera el Señor a través de su palabra nos ha entregado a nosotros una autoridad para nosotros ejecutarla sobre todo aquel enemigo de nuestras vidas y nuestras almas. Es bueno dejar en claro en esta tarde que ningún enemigo es superior a Dios. Nada negativo es superior a Dios. Ni siquiera ningún ser humano es superior a Dios. El Señor fue y siempre será soberano sobre todas las cosas, sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural y sobre nuestras vidas. Amén, Inesita. Sí, así es. Y sabemos que, bueno, en lo natural conocemos las autoridades que nos han sido dadas, tal vez en un país, la autoridad del presidente, la autoridad de un diputado, de un ministro. En nuestra casa, nuestros padres han sido autoridad, ¿verdad? Ellos cargan una autoridad para operar sobre los hijos. Y así podríamos mencionar, ¿verdad? La autoridad de una maestra en el aula, la autoridad de una directora, la autoridad en una empresa, el gerente, ¿verdad? Tiene cierta autoridad que se le ha dado de parte de la empresa, ¿verdad? En el caso de los padres, tenemos una autoridad que en realidad se nos ha dado de parte de Dios, aunque muchas veces no lo comprendemos. Pero también en el área espiritual, Dios a nosotros nos delega de su autoridad. Y esa autoridad, como explicaba Karen, es sobre nuestros enemigos, pero no son unos enemigos naturales como los que conocemos, como en una guerra, cuando hay un general, un general en la guerra o un sargento, tiene autoridad sobre aquellos soldados para que puedan ir a esa batalla contra ciertos enemigos. Pero en la parte espiritual, Dios a nosotros nos da autoridad para librar esa batalla, pero contra enemigos que muchas veces no vemos, ¿verdad? Son enemigos espirituales. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, porque Dios nos ha dado esa autoridad, pero muchas veces no la ejercemos porque no nos ha sido revelada. Cuando yo digo
que no nos ha sido revelada significa que no hemos entendido, que no hemos comprendido, no somos conscientes de esa autoridad como hablaba Karen en esta tarde. Entonces, si gusta, Karencita, pasamos a la otra, ¿verdad? De acuerdo. Nos puede poner la otra filmina para... Ahí está, Karencita. Hablando de este punto, viendo al enemigo huir. Ese es un punto importantísimo cuando estamos en una batalla y utilizamos esa autoridad que Dios nos da para poder caminar en victoria, porque de eso se trata este tema, ¿verdad? De que podamos vivir en victoria continua en cada batalla a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué significa, Karen, entonces, viendo al enemigo huir? Sí, antes de comentar esta parte quisiera comentar algo muy importante. Estamos viviendo tiempos cruciales. Hay mucha manifestación de temor en las personas. El asunto de la pandemia, el asunto de enfermedades, el asunto de las noticias está afectando mucho en este momento a las personas, inclusive al pueblo de Dios. Este versículo que vemos en la filmina dice: Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este es un versículo que para mí ha sido sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido enemigos en nuestra vida. Y una de las cosas que quiero comentar es que la mente es un campo de batalla. Dice que el enemigo viene por un camino. ¿Cuál es el primer camino que ataca, o la primera área que ataca el enemigo? En nuestra mente, que es un campo de batalla. El creer que las cosas que están sucediendo me van a afectar, el creer que yo no voy a prosperar, el creer que mis hijos no se van a sanar, el creer que yo no me voy a sanar. Entonces, eso es una batalla que necesitamos aprender a sobreponernos. Por eso tenemos que combatir el temor a través de quitar el desconocimiento, porque el conocer la palabra de Dios es lo que nos trae autoridad y es lo que nos trae victoria, y es lo que nos permite ir un paso hacia arriba, un paso hacia adelante en lo que Dios tiene para mí. Otra cosa importante es que este versículo es una promesa a la obediencia, que está en Deuteronomio 28. Quiere decir que la autoridad sobre el enemigo es para aquellos que caminan en obediencia, con obediencia a la palabra de Dios. No quiere decir que a mí se me ocurrió ya tener dominio sobre el enemigo, dominio sobre las enfermedades, dominio sobre los problemas. Antes yo tengo que someterme a la autoridad de la palabra de Dios. Antes yo tengo que equilibrar mi mente, mi alma, mi espíritu a la palabra de Dios, para así yo poder recibir y ejecutar esa autoridad que me ha sido entregada a través de la palabra de Dios. Otros puntos de los que vamos a hablar es de los 7 caminos o 7 maneras que Dios nos da a través de su palabra para sobreponernos al temor y vivir en una vida de victoria y vivir en una vida de autoridad sobre el enemigo. Porque no solamente victoria, no solamente autoridad, sino una vida de gozo, sabiendo que lo que Dios ha puesto en mí es superior a lo que hay en esta tierra, a lo que hay en este mundo. Así como en el libro de Daniel dice que Dios había puesto un espíritu superior sobre aquellos jóvenes, sobre nosotros el Señor ha puesto también un espíritu superior. Vamos a la siguiente filmina. Dice que una de las primeras maneras es sacudirse rápidamente. Me sacudo rápidamente. En Hechos 28:5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aquí nos habla del apóstol Pablo. Él estaba reunido con unas personas alrededor de una fogata, para contar un poco la historia así sencillamente. Y se acercó una serpiente. ¿Cuál es la reacción que tendría cualquiera de nosotros al ver una serpiente? Al ver un escorpión. Algunas personas tienen otra clase de fobias con las arañas, con las cucarachas. ¿Cuál sería la reacción? Atemorizarnos de inmediatamente. Así es igual con la mente. Hay pensamientos que vienen y cautivan a las personas. Hay pensamientos que vienen y traen
el paralizarse, traen paralización de las personas, no saben cómo reaccionar y creen que aquello es más grande que ellos. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se sacudió de la serpiente. Esto tenemos que hacer nosotros con los pensamientos que vengan a la mente, el pensamientos negativos, pensamientos de me voy a morir, pensamientos de mi familia va a quebrar, pensamientos de mi negocio va a quebrar. No. Abortar inmediatamente ese pensamiento, porque Dios me ha entregado a mí una autoridad para hollar eso que está viniendo a la mente. Hay otra manera, y es a través de la oración y es a través de la adoración. Para mí el fuego significa aquel fuego que Dios encendió en nosotros cuando nosotros lo conocimos a Él. El avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros a través de la adoración y a través de la oración es ese fuego que va a hacer que el enemigo huya de nosotros. ¿Por qué? Porque toda serpiente huye del fuego. Todo enemigo huye del fuego. Entonces es nuestra responsabilidad encender aquel fuego que Dios encendió en nosotros para que el enemigo huya. Amén, Inesita. Sí, entonces qué importante lo que estamos aquí explicándoles, porque estamos hablando de 7 formas en las cuales vamos a hacer que esos enemigos espirituales huyan de nuestras vidas. Entonces Karencita comentaba que el primero es que nos sacudimos rápidamente. Y si puede leer esa historia de Pablo, cuando dice que se les presentó esa víbora, dice que él, en el lugar de, ¿verdad?, de que todo el mundo estaba asustado con miedo, dice que él tomó la víbora, ¿verdad? Inmediatamente la tomó y dice que la sacudió en el fuego, ¿verdad? Y de igual manera nosotros, una de las formas como inmediatamente nos alejamos de un pensamiento negativo es tomarlo inmediatamente y en ese mismo momento tomar la palabra, reprender aquello, es entender que ese pensamiento no viene de parte de Dios, que no es algo normal. A veces creemos que vivir siempre con miedo y con temor a muchas cosas como ahora, ¿verdad? Con todo esto, pues sí es cierto que bueno, que las enfermedades, todo eso, que debemos de cuidarnos, que los protocolos, todas esas cosas, pero los mismos médicos han hablado que una de las situaciones que hace que la persona más rápido se enferme y se contagie es el miedo, Karencita. Los mismos doctores han hablado de esto, ¿verdad? Han comentado el vivir con ese miedo. Entonces, ¿cómo vamos a librarnos de ese miedo? Bueno, primero, vean qué linda comparación que estaba haciendo Karen con el fuego, ¿verdad? Que el fuego es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la vida con Dios. Entonces, una manera de sacudirnos, de hacer que ese enemigo, ya sea que sea un pensamiento, sea que sea una enfermedad, sea que sea la situación que sea, es la presencia de Dios. Es la que nos va a sostener, porque la presencia de Dios nosotros tenemos que entender que es más fuerte. Porque es cierto, hay virus, hay enfermedades, pero tenemos que entender que el fuego del Espíritu Santo es más fuerte, es más poderoso que cualquier enfermedad. Entonces dijimos que bueno, nos sacudimos rápidamente, así como Pablo sacudió la serpiente, ¿verdad? Que las serpientes nos hacen como paralizarnos, ¿verdad? Y de igual manera muchas veces en nuestra vida el enemigo, a través de ponernos por ejemplo ahora con el asunto de las empresas, una persona tal vez ha perdido su empresa, ha decaído la economía y tal vez viene un pensamiento y nos paraliza. Claro. Ya no me voy a levantar de aquí, ya mi empresa no se va a levantar, no voy a poder salir adelante, ya perdí todo y no voy a poder. Entonces nos paralizamos, ¿verdad? Pero si en lugar de eso, aunque veamos, pues sí, la situación fea y todo que estamos pasando, pero buscamos a Dios primeramente y luego buscamos las ideas con otras personas o qué podemos hacer, pensamos en qué podemos hacer y alejamos ese pensamiento negativo y aunque sea poquito a poco,
pero nos vamos a levantar, ¿verdad? Tal vez no va a ser inmediatamente, pero sí vamos a poder volver a levantar. Tal vez ni siquiera va a ser una empresa igual a la que teníamos, pero vamos a poder levantarla con la ayuda de Dios. Eso, digamos, hablando de una empresa, pero también puede ser que una persona cayó en alguna tentación, en algún pecado, y conocía, pero cayó en una tentación, pero el enemigo inmediatamente va a querer paralizar a aquella persona diciéndole, de ahí ya no te levantas, ahí caíste, ahí te quedaste, ¿verdad? Pero no es así, porque si buscamos de Dios, el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar fuerzas, y buscando ese fuego de Dios vamos a levantarnos. Entonces, bueno, ahí estaba, ¿cómo hacer que ese enemigo huya de nosotros? Nos sacudimos rápidamente, luego Karencita explicaba, respondiendo de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto de la palabra? Claro. Quiero contar un breve testimonio sobre mí. He tenido 2 eventos importantes de salud en mi vida. Hace unos años, en mi sangre comenzó a suceder algo, comenzaron a bajar las plaquetas. Y me mandaron a un área del hospital, para no hacer larga la historia, donde estaban todas las personas que tenían leucemia. Imagínense, de ser una persona completamente sana a ser enviada a un lugar donde atendían a las personas con leucemia. Me dieron la cita para dentro de un mes, y hace muchos años yo no tenía la madurez que tal vez tengo ahora. Y yo pasé un mes completamente mal, completamente deprimida. No sabía cómo salir de eso. Yo ya me morí. Ya mis días están contados. Cuando llegué a la cita, el doctor, disculpe, envió mis exámenes y él dijo, ¿qué hace usted aquí? Usted no tiene absolutamente nada. ¿De qué valió mi preocupación? Si cuando llegó el día cero, yo no tenía nada, mi preocupación no valía de nada. ¿De qué me sirvió eso? Unos años más tarde, tuve otro evento, igual en mi sangre, y ¿qué dije yo esta vez? Porque el diagnóstico parecía ser parecido. ¿Qué dije yo esta vez? El Señor es mi sanador. Inmediatamente aborté el pensamiento negativo que había tenido unos años antes. Entonces tuve paz en todos esos días. Cuando yo llegué, me mandaron por correo electrónico el resultado del examen. Está completamente sana y sus tejidos están completamente normales. ¿Cómo viví yo los días antes en esta segunda ocasión? Completamente en paz, sabiendo que yo tenía una palabra de sanidad. Sí. Para explicar un poquito sobre este segundo punto, responder de acuerdo a la palabra de Dios, recordemos que el Señor Jesucristo, al ser tentado, sus respuestas siempre fueron, escrito está. Él siempre recurrió a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y estar llenos de ella. ¿Por qué? Porque ella me dice qué posición tengo yo en el mundo espiritual, qué posición me ha dado Dios y qué posición tiene mi enemigo. Yo estoy sentada en lugares celestiales, mientras que mi enemigo tiene la sentencia de arrastrarse. Hay algo muy importante que mencionar, y es que los enemigos muchas veces no son las personas, sino lo que se mueve a través de las personas. Yo recuerdo hace un tiempo recibí unos mensajes a mi celular y quisieron involucrarme en un asunto en el que yo no estaba involucrada, en unos problemas externos a mí. Si yo en mi humanidad hubiera contestado, me hubiera involucrado, me hubiera encolerizado por asuntos que no eran míos, hubiera sido un desastre. Pero ¿qué le contesté yo en ese momento a la persona? De acuerdo a la palabra. En mi humanidad yo sentí, ustedes imaginan lo que puede haber sentido, pero el tener la palabra de Dios me permitió reaccionar diferente. El Señor me puso a contestarle a esta persona, resuelva el problema con la persona que usted tiene el asunto. Trate su causa con su enemigo y no reveles el secreto a otro. Este único versículo de la palabra, al habérselo yo contestado, completamente apagó el problema. Completamente apagó lo que se hubiera sucedido en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. A nosotros entender qué es lo que dice la palabra de Dios y a nosotros responder de acuerdo a esa palabra, todo enemigo, toda situación
completamente se apaga. A veces se forman problemas que uno no sabe cómo empezaron y uno en su humanidad reacciona. Por eso la Biblia dice, pon guarda en mi boca, porque uno tiende a reaccionar mal y cede terreno al enemigo. ¿Cómo le quita uno terreno al enemigo? Escrito está. Escrito está, tengo sanidad, el Señor me ha prometido prosperarme, el Señor es mi justicia. Y todas esas situaciones que vienen a acosarnos se apagan al contestar nosotros con la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Qué importante por eso es conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiarla y conocer aquellos versículos que en momentos que vamos a necesitarlos, vamos a tenerlos ahí, ¿verdad? Cerquita de nosotros, para declararlos, para creer en su palabra. Tenemos el mejor ejemplo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el enemigo llegó a tentarlo 3 veces y las 3 veces le respondió con la palabra de Dios, igual nosotros, ¿verdad? Tener a mano ahí en nuestra mente esos versículos, esa palabra, y tener la palabra no solo en la mente, sino también en el corazón, ¿verdad? Porque a veces sí podemos tenerlo aquí, pero si para nosotros no son significativos aquellos versículos, tal vez no los creemos, ¿verdad? A veces nos podemos saber la palabra de memoria, pero si no creemos en esa palabra, no significan lo suficiente para nosotros, entonces tampoco pues va a venir una situación y alguien nos va a decir, pero la palabra de Dios dice tal cosa, y tal vez usted va a decir, sí, pero yo no lo creo, ¿verdad? Entonces es estudiar la palabra y tenerla atesorada en nuestra mente, pero también dentro de nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo que esa palabra sea hecha carne en nosotros, que esa palabra en verdad signifique algo para nosotros, para que cuando venga cualquiera que sea la situación, vamos a declararla y vamos a creerla. Y con la ayuda del Espíritu Santo que le da vida a esa palabra, vamos a salir adelante en las situaciones. Así que si tú estás pasando en este momento por alguna situación, sea económica, sea una situación familiar, sea una situación de enfermedad o una situación espiritual, pueden ser muchas cosas, pero en este momento puedes entender que esta palabra pues está siendo compartida y que Dios la asignó para ti, para que entiendas que el Señor quiere que nosotros vivamos en victoria y que entendamos que Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad, Karencita? Entonces vamos a pedirle a don Andy que nos ponga la otra. Entonces ya vimos, ¿verdad? 2 formas de poder hacer que el enemigo huya de nosotros, ¿verdad? Una era actuar inmediatamente, la otra actuar con la palabra de Dios como hizo el Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver 2 más, ¿verdad? Resisto. Así es, resisto, y Jehová pelea por mí. En resisto dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El siguiente versículo dice, le causaron amargura, esto es hablando de José. Ajá. Le causaron amargura, la desetearon y la aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Resistir es recibir algo que ejerce presión sobre nosotros, pero sin que yo sufra daño o alteración. Para poder resistir en medio de la prueba o el ataque, yo tengo la capacidad u obtengo la capacidad de resistir cuando sé que tengo una palabra sobre mi vida que aún no se ha cumplido, y no cedo hasta que esa palabra se cumpla. Los atletas entrenan largas horas para que cuando venga la carrera ellos logren aguantar esos kilómetros de distancia, esa dificultad en los triatlones, que son pruebas realmente difíciles. Tenemos que resistir a muchas cosas, resistir a la tentación, como decía usted, Inesita, pero hay algo a lo que hay que resistir, y es al tiempo, porque las cosas ocurren en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Hay pruebas que duran años, hay promesas de Dios que duran mucho tiempo en cumplirse, pero ser portador de una palabra hace que nada sea más fuerte en nosotros que la esperanza de que eso se cumpla.
Hay personas que ejercen presión, hay esperas largas que ejercen presión sobre nosotros, hay problemas que ejercen presión, hay opresiones, pensamientos, nuestra misma humanidad. ¿Para qué? Para desviarnos de lo que Dios nos habló y entonces abortemos aquello que Dios nos había hablado. Tenemos que resistir en fe. Yo les cuento rápidamente, estuve muchos años en una oficina, 15 años en una oficina. Un trabajo que yo amé, que yo aprecié mucho, y es que estuve muchos años, tuve la oportunidad de ver cómo la empresa crecía, pero muchas veces yo quise salir de ahí, yo decía, estoy haciendo lo mismo, profesionalmente necesito un nivel más en mi vida, y el Señor me decía, todavía no es el momento, espérese. Y esas esperas ejercían una presión sobre mí. Yo, Señor, hay otras empresas, hay otras cosas que yo puedo hacer. Y esa espera ejercía una presión hasta que llegó el momento en que el Señor me permitió salir de esa empresa. Hasta que el Señor dijo, está bien, es el momento. ¿Qué pasó? Que yo ahora estoy viviendo un tiempo de bendiciones que no hubiera vivido si hubiera salido de esa empresa en el tiempo fuera de lo que Dios había establecido para mí. No hubiera vivido. ¿Por qué resistir da autoridad a nuestra vida? ¿Por qué resistir la prueba? ¿Por qué resistir el tiempo? ¿Por qué resistir las cosas que no entendemos que nos pasan? Resistir, pero resistir no en nuestra fuerza, sino en la palabra de Dios. ¿Por qué resistir da autoridad? Porque una persona con una experiencia propia no la puede contradecir a alguien que tenga un concepto. Si yo tengo un testimonio de que Dios operó en mi vida en un asunto específico, si yo tengo la evidencia, a mí nadie me puede venir a contradecir de que Dios no sana. Si yo he sido sanada, nadie me puede decir Dios no sana. Si yo tuve una palabra de Dios que se cumplió en el tiempo, nadie me puede decir el Señor no cumple. Yo tengo la autoridad de decir Dios cumple, el Señor sana, el Señor hace milagros. El Señor hace milagros. Quiero contarles rápidamente. Tengo tantos testimonios que contar de cosas que el Señor ha hecho. Conocí de cerca el caso de una mujer de Dios. Hoy es una mujer de Dios preciosa que yo amo con mi vida. Ella no era la mujer que soy hace muchos años. Su hijo drogadicto cayó en la cárcel. Y esa mujer tuvo una prueba de 20 años. ¿Qué sucedió en esos 20 años? Ella, después de cada visita, llegaba oprimida. Ella recibía el ambiente tan feo que hay en las cárceles, ¿verdad? De ver a su hijo desgarrador, tener que dejar a su hijo ahí y ella regresarse para su casa, no sabiendo cómo dormía, cómo comía, todo lo que puede suceder. Y yo vi el crecimiento de esa mujer en Dios. Yo vi lo que Dios hizo. ¿Qué quería ella en los primeros años? Que su hijo fuera libre. Ese era el pensamiento de ella. Pero ¿qué fue el trato de Dios para ella? Porque ella antes era una mujer con un rostro triste, con un rostro apagado, con un semblante que no era como el que tiene hoy. ¿Qué fue el proceso que Dios hizo? Comenzó ella a buscar de Dios. Comenzó a decir, Dios salva a mi hijo, Dios liberta a mi hijo, Dios saca a mi hijo de ahí, pero no era el tiempo. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Comenzó a buscar de Dios, no sabía nada de Dios, no sabía orar, no sabía buscar la palabra, no entendía la palabra, que tiene un lenguaje a veces tan extraño a nosotros. Pero ella resistió esa prueba. ¿Y qué sucedió? Dios la formó, Dios la visitó, Dios le enseñó su palabra, el Señor la ungió y hoy es una persona profeta de Dios. Hoy es una persona que predica. Y el Señor libertó a su hijo. Ven cómo a veces resistir las pruebas, las tentaciones y resistir el tiempo hacen que el propósito de Dios se cumpla en nosotros más allá de lo que nosotros pensamos. Así como dice la Biblia, que aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El tener un testimonio es necesario a través de la resistencia, porque es el testimonio suyo. Procure, estimado persona que me está escuchando, estimado oyente, tener su propio testimonio en Dios, de lo que Dios puede hacer con usted, sometiéndose a Dios, creyendo en su palabra, haciendo oración, amando al Señor, acercándose, y usted verá que ya no va a ser lo que usted está escuchando, sino lo que usted está viviendo, lo que va a bendecir a otras personas si necesita. Sí, entonces estamos hablando del otro punto, resistir, ¿verdad? Resistir
con la ayuda del Espíritu Santo en medio de la situación que estemos pasando, como lo hizo Karen y como lo hizo esta persona de la que nos estaba hablando, Karencita, y aquí hablando en la palabra de Dios de José, ¿verdad? Tan conocido como él tuvo que soportar a sus hermanos, luego soportar la cárcel, soportar todo lo que pasó, pero qué tremendo lo que el Señor tenía para él, ¿verdad? Llegar a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Y el otro punto, para que el enemigo, sea cual sea, huya de nuestras vidas, es Jehová pelea por mí. Entonces, Karencita, ¿a qué se refiere el de que entendamos que Dios pelea por nosotros? Eso es un versículo muy importante. Dice el Deuteronomio, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? Y 2, hacer huir a 10,000. En palabras actuales, ¿cómo podría yo superar esta prueba? ¿Cómo podría 1 perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca, o sea, el Señor, Dios, no los hubiera vencido antes y Jehová no los hubiera entregado? En el libro de Josué dice, un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como Él os dijo. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que saber. Eso es un concepto entero en sí mismo. Es una verdad. Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. No es por mi propia fuerza, no es por mi propia fortaleza, no es porque yo soy muy inteligente, no es porque yo tengo la fortaleza, no es porque yo tengo títulos, porque tengo dinero, sino que hay un Dios que pelea por mí. Hay un versículo que no solo pelea por mí, sino que ya venció por mí. Dice en 2 de Reyes 6:17, y oró Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué pasó? Que el siervo de Eliseo no estaban librando una batalla en ese momento, y el Señor abrió sus ojos espirituales y él vio que ya alrededor de ellos habían ángeles, habían carros de fuego y había gente de a caballo. Quiere decir que nosotros no nos estemos dando cuenta, hay un Dios que está librando una batalla a favor de nosotros. Muchas veces ni siquiera estamos orando, ni siquiera estamos en la palabra, muchas veces estamos durmiendo y hay batallas que el Señor libra a favor de nosotros. Esto es necesario que sea revelado, como decía Inesita, que sea revelado a nosotros, que nosotros podamos entenderlo y podamos creer a Dios, y que sea producida en nosotros una confianza fuerte de que las cosas que yo no puedo resolver, el Señor las resuelve por mí, de cosas que me superan, que son más grandes que yo, cosas a nivel sentimental, cosas en mi vida que jamás pensé enfrentar. El Señor ya está peleando por mí, el Señor ya está trayendo soluciones a todo eso. Él siempre pelea por nosotros, siempre nos protege, pero es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver cómo Dios ve, para ver desde una óptica de altura, así como las águilas que suben por encima de la tormenta. La Biblia habla que los hijos de Isaacar eran varones de ojos abiertos y entendidos en los tiempos. Nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y entender este tiempo que estamos viviendo. Entendamos que este tiempo no lo dirigen los altos millonarios del mundo ni los poderosos de los bancos, sino el Dios Todopoderoso. Entender este tiempo y tener ojos espirituales abiertos es saber de que Dios está por encima de todo. En el mundo espiritual hay una batalla constante, y de cuántas cosas se necesitan nos ha guardado Dios, de cuántas cosas, de accidentes, mientras dormimos, cuánto ha guardado el Señor a las familias, cuánto nuestros familiares en la calle, cuánto el Señor nos ha guardado a nosotros, Inesita. Sí, qué lindo esto que estamos hablando, este punto de que Jehová pelea por nosotros. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo realmente podemos creerlo? Dice que este hombre, Eliseo, oró para que le fueran abiertos los ojos espirituales a su sirviente, que él pudiera ver que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos, porque eso solo puede darse a través de una relación, de una intimidad, de una amistad que vamos aprendiendo a tener con Dios a través del tiempo.
a través de las pruebas, a través de las situaciones que pasemos, si cada vez que viene una situación difícil nos acercamos a Dios y entendemos que Él es más fuerte, que no va a ser en nuestra propia fuerza. Ciertamente que a veces pues la gente dice, bueno, yo tengo muchos títulos y yo tengo mucho dinero. Sin embargo, en algunos problemas y situaciones, el dinero tal vez no va a poder solucionar aquel problema, ¿verdad? Muchas veces, como hablaba ahora Karencita, de, por ejemplo, un hijo que tal vez ande en un vicio o en otras situaciones, ¿verdad?, feas para los padres, muchas veces, aún con mucho dinero, esa situación no se resuelve. O aún si los padres son profesionales, tienen muchos títulos y resulta que ese problema de ese hijo o esa hija no se resuelve, ¿verdad? Pero cuando llegamos con todo eso es importante y es bueno, Claro. Es bueno los títulos, es bueno tener dinero, todo eso, pero cuando acudimos a Dios y entendemos que Él es más poderoso y que Él sí tiene el poder para poder liberar a una persona, entonces eso es lo más lindo que nos puede suceder en una prueba. Cuando hemos aprendido en aquella amistad con Dios, llegar donde Él en situaciones difíciles y poner aquello. Qué lindo que el Señor nos muestre que Él pelea por nosotros, ¿verdad? Que en medio de tal vez batallas fuertes que estamos luchando, porque estamos hablando, ¿verdad?, de enemigos, no realmente físicos, sino enemigos pueden ser psicológicos, espirituales, mentales, con los que estamos luchando, pero qué precioso que el Señor nos pueda revelar que más son los que están con nosotros, o sea, que más son los ángeles que los demonios, que más poderoso es Dios que aquello que nos está atacando, ya sea que nos esté atacando nuestra familia. En estos tiempos, bueno, nos hemos dado cuenta de cómo las familias han sido atacadas, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto del COVID nada más es como un inicio, pero eso ha traído otras situaciones. Entonces las familias están siendo atacadas, pero podemos llegar delante del Señor y reconocer que Él puede ayudarnos a salir adelante en todas esas situaciones. Amén. No sé cuál será tu situación en este momento, pero ponla delante de Dios, y si tienes la confianza para escribirnos, hazlo, pero lo importante es que te acerques a Él y creas en Él. Entonces, Karencita, bueno, vimos 4 puntos, hay más puntos ahí. Uh-huh, sí, entonces voy a pedirle a don Andy que nos ponga el otro. Ahora, el quinto punto para hacer que el enemigo huya es: Jehová lo hace volver atrás. Entonces, ¿qué podemos explicarles a las preciosas personas que nos están sintonizando? Claro que sí. Leamos Isaías 44:25, dice, es un versículo que suena un poco fuerte, que dice: ajá, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Eso es algo que está sucediendo mucho en este tiempo. Dice el traducción lenguaje actual: cuando hablan los profetas falsos, no dejo que se cumpla lo que ellos anuncian. Demuestro que los adivinos no tienen razón y convierto en puras tonterías la sabiduría de los seres humanos. Suena parecido este versículo a lo que está sucediendo últimamente. Sí. Suena parecido. Mucha gente dando conceptos. Mucha gente diciendo que los niños no tienen alma, cuando la Biblia dice: el soplo del Omnipotente me hizo. Muchas personas, disculpen, diciendo no hay infierno. Muchas veces diciendo el infierno es aquí en la tierra, diciendo no hay cielo. Muchas personas diciendo que ellos hablan con ángeles y son instruidos por ellos para traer doctrinas que son diferentes a la palabra de Dios. ¿Qué es hacer volver atrás? Por ejemplo, retroceder, perder el lugar. Eso es hacer volver atrás. Por ejemplo, cuando llega alguien a una ventanilla, pero le tocaba el turno a otro, lo hace volver atrás. No es tu turno, es el turno mío. Así es con la verdad de Dios. Toda mentira del diablo que quiere tomar el lugar
en nuestra mente, que quiere tomar actualmente, el Señor la hace volver atrás con su verdad. Eso tenemos que hacer nosotros cuando vienen mentiras a la mente. Poner la verdad del diablo y poner la verdad de Dios y quitar la mentira del diablo de nuestra mente. ¿Cómo? ¿Qué cosas atacan? Las malas noticias. Anuncios de eventos futuros. Otras pandemias ya se están escuchando que van a suceder. Otros virus, extraterrestres, enfermedades, diagnóstico, horóscopo, adivinaciones. Lo escrito por la palabra y lo anunciado por el Señor siempre será mayor, porque Dios es soberano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Debemos anticiparnos y buscar lo que dice Dios. Anticiparnos, ¿cómo? Hay algo que se está comentando últimamente que se llama una unción de anticipación. ¿Y cómo operamos bajo eso? Cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos que hay una lucha constante en el mundo espiritual con todo esto que acabo de mencionar, yo me anticipo. Cuando sé que mis hijos no andan en buenos pasos y algo les puede suceder, yo me anticipo en oración. Ellos son hijos de Dios. Cuando sé que me estoy sintiendo mal, que una enfermedad puede acercarse, me anticipo. El Señor pagó la sanidad por mí. Eso es anticipación. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración. A través de nosotros dar un paso sabiendo a la posición que Dios nos puso, sabiendo esa posición que Dios nos dio, y anticiparnos a lo que el diablo, a lo que el enemigo pueda traer, porque él está en una constante lucha en contra de nosotros. ¿Cómo combatimos nosotros? Con la palabra de Dios. Muchas veces yo me he levantado de madrugada a orar y no sé qué va a suceder ese día, y yo comienzo a orar y el Señor me pone cosas por las que orar, y en el día suceden, pero suceden minimizadas. ¿Por qué? Porque hubo una unción de anticipación en la madrugada mientras yo estaba orando, que hizo que ese enemigo fuera destruido durante el día. Necesita. Sí, qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, qué importante entender entonces que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, conectados con Dios, como hemos estado hablando, Karencita, aquí en este programa, sobre pedirle al Señor entendimiento, pedirle al Señor que aclare nuestra vista espiritual, que alerte nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Porque cuando Él nos apercibe de cosas, antes de que sucedan, entonces vamos a estar apercibidos y vamos a estar preparados para las cosas que vienen, pero como dice Karencita, que por ejemplo cuando sabemos que viene un huracán, sabemos que viene un tsunami o que vienen cosas, pero cuando el pueblo de Dios es avisado antes, entonces oramos y tal vez aquello que va a suceder no sucede en la magnitud que tenía que suceder. Por eso es que Dios muchas veces ha tenido misericordia de este país, ¿verdad? Porque hay un pueblo que está orando, que está clamando anticipadamente. Entonces, donde quiera que te encuentres en tu nación, ora también por tu nación, ora por tu familia. Y nosotros aquí en Costa Rica, orando por las cosas que ahora que viene este tiempo, ¿verdad? Que ya está en el tiempo de política, y para poder que venga un nuevo presidente, un nuevo gobierno, tenemos que estar orando para que Dios mueva las cosas, acomode las cosas que Él tiene que acomodar. Entonces, vamos a pedirle a don Andy que nos ponga el otro punto, ¿verdad? Para hacer que huyan nuestros enemigos, buscar la unción. ¿A qué se refiere esto, Karen? Buscar la unción. Leemos en Isaías 61:3 que dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 51:11 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Y qué más dice? Tendrán gozo y alegría. Tendrán gozo y alegría. ¿Y qué más dice? Y el dolor y el gemido huirán. Qué lindo. Esos son los frutos de la unción de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo se busca la unción? En intimidad con el Padre, orando, cantándole canciones al Señor. ¿Qué es la unción? Es una palabra a veces tan extraña o fuera de nuestro lenguaje. Sí. La unción es la manifestación del poder de Dios, porque tenemos un Dios actual, un Dios que se manifiesta, un Dios que fluye, un Dios que habla. Ese es nuestro Dios. Unción es la manifestación del poder de Dios.
Ella ordena que lo que vino como fuego de prueba sea cambiado por gloria. Lo que vino como luto o como muerte sea cambiado por óleo de gozo. Lo que vino para traer angustia sea cambiado por manto de alegría. Hay milagros que tienen que ser gestados primero dentro de nosotros para que después nazcan. ¿Cómo suceden esos milagros? Gestados dentro de nosotros, buscando de Dios, buscando de su presencia, buscando la intimidad con el Padre. Cada día se vuelve una costumbre en nosotros estar buscando de Dios, estar leyendo su palabra, para que esa unción se manifieste en nosotros. Viene el tiempo en que la justicia de Dios se va a manifestar en nuestros asuntos, porque el juez justo ha dictado sentencia en contra de nuestros enemigos. Por eso dice la palabra, el llanto y el gemido huirán. Cuando uno se acostumbra a operar bajo la palabra de Dios, comienza a ver la justicia de Dios en todo. Eso produce confianza y seguridad. Y aquí es cuando viene la alegría, porque sabemos que en quien confiamos es más grande que todo enemigo. Quiero contarles algo. Anoche, y orando por esta palabra por el día de hoy, antes de acostarme, vino una palabra a mi mente. Sidkenu. Y yo no me acordaba qué significaba. Y lo busco el significado en mi celular y es justicia. Dios es mi justicia. Estoy declarando que viene el tiempo de la justicia de Dios sobre tu pueblo, sobre su pueblo. Estoy declarando que vienen tiempos de justicia para cada uno de nosotros. Estoy declarando que Dios va a hacer algo en los problemas de las personas que me están escuchando. Estoy declarando que viene algo de parte de Dios para nosotros. No es lo mismo el panorama que nos presenta el mundo en este momento que lo que Dios va a hacer. Aferrémonos a su palabra, aferrémonos a lo que Dios ha hablado de nosotros. Aferrémonos, a lo que Dios va a hacer en este tiempo, porque Él va a desatar una justicia a favor de su pueblo en este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver el otro punto. Baile a don Andy que dice, todo enemigo tiene un fin. ¿Qué se refiere? Todo enemigo tiene un fin. Ya para concluir, sí, que se nos grabe esto en nuestra mente. Todo enemigo tiene un fin. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo no es más poderoso que Dios. Él se tiene que apartar de nosotros. Todo enemigo, toda enfermedad, toda escasez, todo tiene un fin. Faraón llegó a su fin, Jezabel llegó a su fin, Amalek llegó a su fin, la angustia tiene su fin. Y esa es la conclusión de lo que Dios va a hacer con nosotros. Alejar a nuestro enemigo y subirnos a nosotros a una esfera de victoria. Que esto se convierta en nosotros en un estilo de vida. El conocer la palabra de Dios, conocer quiénes somos nosotros en Dios, para saber que nada es más poderoso que lo que Dios ha puesto en nosotros. Conocer estas verdades nos hacen llenarnos de autoridad y ejercer un cristianismo de altura, sin temor, sino fortalecidos en él. Amén. Sí, bueno, espero que hayas apuntado. Si no, pues ahí queda el programa, ¿verdad? Puedes volver a verlo y ahí están toda la presentación. Saludamos a Anita Zúñiga y también a Jessica Salas, que ha estado ahí conectada todo el programa, las dos, y a muchas otras personas que sabemos que nos han estado viendo, o tal vez por la radio, por la página, no sabemos. Y también, bueno, te recordamos que ahí también están nuestros programas en el canal de YouTube, y que también pronto don Andy Torres va a subirlo también. Y queremos bendecirte. Voy a pedirle a Karencita que ya nos queda solo medio minuto. Bueno, nada más que los bendiga a las personas. Y con mucho gusto, con mucho gusto. Medio minuto, sí. Antes de terminar, quiero leer este versículo. Salmo 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará allí. No estará allí. Lo que usted está pasando ya no estará allí. Los bendigo, amados hermanos, amados amigos, los bendigo. Créala al Señor, créala a su palabra. Ore, adore al Señor y usted verá cómo su mentalidad cambia. Que Dios lo bendiga, que pase buenas tardes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Un gran abrazo. El Señor es mi pastor.
Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a